Aló, 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 Muy aló. buenas, vamos a continuar con el curso Introducción a las superficies de Riemann con automorfismos. Muchas gracias, Sebastián. Te agradecemos mucho. Gracias. Sí, Ahora me pongo esto. ajá. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar con el cursillo. Entonces, la sesión de ayer, recordemos que habíamos dado la definición de superficie de Riemann. Aquí voy a simplemente hacer un bosquejo de lo que necesitábamos. Teníamos este espacio topológico con buenas propiedades, de modo que yo me paro en cualquier punto, siempre puedo encontrar un abierto con un homeomorfismo, un abierto U1, con un homeomorfismo Φ1 a un abierto del plano complejo, acá, de modo que si tengo otro que también contenga el punto, tengo otro, un Φ2, un Φ2, que va a otro abierto al plano complejo. Y bueno, siempre que tenga esta intersección tengo que preocuparme de que los cambios de coordenadas, que devolver por φ1 y b por φ2, esta cosa sea una función holomorfa, porque esto es una función que va de un abierto de C a un abierto de C. ¿Sí? Ya habíamos dado bastantes ejemplos. Habíamos visto varios. Habíamos visto S2, habíamos visto lo que llamábamos la esfera de Riemann, habíamos visto los toros complejos, habíamos visto P1, que era la línea proyectiva, y habíamos quedado en las curvas algebraicas, ¿cierto? Entonces recordemos un poco que eran las curvas algebraicas. Entonces, en el fondo es tomo un polinomio con coeficientes complejos en dos variables y le pido que el polinomio sea no singular. Entonces, ¿qué significaba no singular? Significaba que si miramos la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y después pedimos que el punto esté dentro de la curva, lo que vamos a llamar la curva, que esto que está aquí no tenga soluciones. Esto es un sistema de ecuaciones simplemente polinomial. Entonces, definíamos este conjunto de x sub f, que eran todos los puntos x, y en C2, donde el polinomio se anula. Y esto es lo que llamamos una curva algebraica suave o no singular o lisa. Da lo mismo, las tres palabras significan lo mismo cuando le pedimos al polinomio que satisfaga estas condiciones. Le habíamos llamado también afín. Ya vamos a ver las que no son afines. Afín y no singular en este caso. Y plana. Eso es lo otro, el otro adjetivo. Plana porque estamos dentro de C2. ¿Sí? Ya, ahí habíamos quedado. Entonces habíamos discutido de que lo que nosotros queremos es que estas cosas sean superficies de Riemann. ¿Sí? Entonces, el único problema que podemos tener cuando le pedimos al polinomio que sea no singular, entonces significa que en cada punto alguna de las derivadas parciales no se va a anular, y entonces uno toma el teorema de la función implícita y significa que ahí cerca de ese punto la curva, este conjunto luce como el gráfico de una función holomorfa. Entonces ahí la carta simplemente es proyectar en la primera coordenada. Así que aquí esto todo tiene estructura de superficie de Riemann, va bien, y lo único que uno tiene que preocuparse es que esta cosa no tenga, sea conexa, digamos, que no tenga varios componentes. Y habíamos visto este ejemplo, si tomamos el polinomio x cuadrado más y cuadrado, entonces esto lo podríamos escribir como un x1 unión un x2, donde estos eran los ceros del polinomio x más y este eran los ceros del polinomio x menos y. Aquí digo los pares x, y tal que se anule esto. ¿Sí? Entonces eso no queríamos. Entonces el hecho es que para tener lo que queremos tenemos que pedirle al polinomio que sea irreducible. Si f es irreducible y no singular, irreducible en el sentido usual, que no se pueda escribir como producto de dos polinomios de grado menor. ¿Sí? Entonces resulta que este conjunto tiene estructura de superficie de Riemann.
de superficie de Riemann. Y la demostración un poco no la voy a hacer porque requiere más trabajo, pero digamos, esto no garantiza, se fija que esto es una fábrica de superficie de Riemann. Puede tomarse un polinomio, probar que no singular es muy fácil, irreducible quizás requiere un poco más de trabajo, pero cuando uno tiene estas condiciones, automáticamente tiene superficie de Riemann, ¿sí? Entonces, un ejemplo es el siguiente. Entonces, tómense h, un polinomio en una variable, con, de modo que todas sus raíces sean simples, o sea, que no tenga raíces con multiplicidad, con raíces simples. Eso en una variable. Y ahora consideremos el conjunto, todo lo x, y en C2, tal que y al cuadrado es igual a h de x. O sea, son todos los pares, de modo que el cuadrado de la segunda coordenada es igual a h de la primera coordenada, ¿sí? Entonces, se fijan que esto es una curva algebraica, está asociada, aquí tengo el polinomio que define la curva algebraica. Si quieren, ocupando las letras que traemos acá, el polinomio sería y cuadrado menos h de x, que es un polinomio en dos variables, ¿sí? La diferencia es que aquí solamente aparece la y aquí solo aparece x, o sea, un polinomio bien especial, ¿sí? Entonces, tenemos que chequear dos cosas. Primero, que el polinomio sea no singular. Entonces, si ustedes miran las derivadas parciales de f, con respecto a x, le va a quedar menos h' de x. Coloco prima porque este es un polinomio en una variable, ¿sí? Igual a 0. Si miran la derivada parcial con respecto a y, les va a quedar 2y igual 0. Entonces hay que resolver este sistema junto con y cuadrado menos h de x igual 0. Este sistema tenemos que resolver. Entonces, bueno, de la primera, evidentemente la y vale 0. Y cuando coloco y igual 0 acá, lo que me estamos diciendo es que quiero que h de x sea 0. Estoy resolviendo, estoy buscando un punto de modo que anule a h, pero de acá me dice que anule h'. Y entonces esto no puede ser, porque si yo tengo un polinomio y tengo una raíz de ese polinomio que anula a la derivada del polinomio, eso quiere decir que la raíz tenía multiplicidad. O sea que el polinomio era de la forma, no sé, x menos 2 al cuadrado, por ejemplo. Por x más 3, pongámosle. Si yo tengo un polinomio de esa forma, que tiene una raíz doble, entonces 2, además de ser raíz del polinomio, es raíz de la derivada del polinomio. Entonces, como le pedimos que tuviese raíces simples, esto me dice que no puede ser, ¿sí? Que no hay solución. O sea, esto me dice de que el polinomio es no singular, ¿sí? Y ahora hay que probar que es irreducible, y fíjense, en lo que tenemos que probar que es irreducible es este polinomio, y al cuadrado menos h de x. Entonces uno puede ver, más o menos rápido, de que si ese polinomio fuese reducible, tendría que escribirse de esta forma: y más alguien, o menos alguien si quieren, por y menos otra cosa. Porque aquí solamente aparece la y cuadrado, y aquí no aparece nada con y. Entonces, si yo lo quisiera descomponer en polinomios de grado menor, la y tiene que aparecer aquí, y la y tiene que aparecer aquí, y nunca más. Entonces, si esto fuese reducible, tendría que escribirse de esta forma. ¿Se fijan? Pero si uno ahora hace y aquí el a de x y el b de x son dos polinomios en la variable x. Pero bueno, si uno hace la multiplicación y mira el término libre me va a quedar ax bx, ¿no? El último cuando haga la multiplicación, que tendría que estar obligado a hacer esto que está acá, con un signo menos. ¿Se fijan? ¿Qué más podemos decir? Pero hagamos la multiplicación completa mejor. Si yo hago la multiplicación, esto me va a quedar y cuadrado, después me va a quedar menos ax más bx por y más a de x por b de x, ¿no? Algo así queda, ¿no? ¿Sí?
Y esto tiene que ser igual a i cuadrado menos h de x. Entonces, si uno compara lo que le decía recién, este que está acá tiene que ser igual a este que está acá, y en negro, este que está aquí, está obligado a ser 0, porque aquí no está la i sola, ¿se fijan? Entonces, tendría que ocurrir, ¿qué ocurriría? Ocurriría que a de x tendría que ser igual a menos b de x, ¿se fijan? Porque esto tiene que ser 0. Y además, a de x por b de x tendría que ser menos h de x. Bueno, pero si aquí ustedes reemplazan el a acá abajo, les va a quedar, si juntan esto, les va a quedar, ¿cuánto les queda? Menos b cuadrado igual a menos h de x, ¿no? ¿Sí? Y aquí estamos en un problema, porque nosotros h lo tomamos pidiendo que no tuviese raíces simples. Y bueno, si el h es el cuadrado de alguien, ninguna de sus raíces va a ser simple. Contradicción. Entonces la contradicción se produjo al suponer de que el polinomio lo podía escribir, lo podía reducir, ¿sí? Entonces la conclusión es que esta cosa que está acá, que vamos a llamarle x sub h si quieren, x sub h es una superficie de Riemann. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ya construirse un montón de superficies de Riemann con este ejemplo. Entonces un subejemplo no sé, pues pueden tomarse todos los pares x, y en C2, tal que y al cuadrado sea, bueno, tomemos un polinomio con raíces simples, no sé, por ejemplo, x por x menos 1 por x más 1. ¿Ven? Este sería mi h, un polinomio donde todas sus raíces son simples. Ahí tienen una superficie de Riemann y pueden construirse un montón. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos esto con estas curvas. Entonces siempre las vamos a querer no singulares. La palabra, el adjetivo plano es porque vive en C2, en un subconjunto de C2. Y afín, ahora lo vamos a cambiar y vamos a mirar las curvas proyectivas. ¿Sí? Entonces sería el siguiente ejemplo, que son las curvas proyectivas. Que son muy parecidas, pero con alguna sutileza. Pero nos van a gustar más las proyectivas porque tienen una propiedad adicional, que es que son compactas. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Una curva afín, las que acabamos de mirar, son cosas de la forma x, y en C2, tal que f de x, y es 0. Entonces, las curvas proyectivas, la idea es un poco la misma. Entonces, ahora vamos a colocar aquí, ya lo voy a explicar. Entonces, ¿cuál es la idea? El cambio de afín a proyectivo es que en el afín trabajamos dentro de C2, sería como el equivalente de R2, pero en complejo, en C2. Y para las curvas proyectivas, nuestro lugar ambiente va a ser P2. ¿Sí? Yo tengo que definir qué es P2. ¿Sí? Nosotros ya definimos ayer lo que es P1, que era la línea proyectiva. ¿Sí? Entonces, de forma análoga, uno puede definir P2, P3, P4, todos los espacios proyectivos. ¿Sí? Entonces, este P2 es el plan, así como es en la línea proyectiva, P2 es el plano proyectivo. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, de forma muy análoga a como lo habíamos definido P1. Entonces, P2, ¿qué es? Tomo C3 ahora, le saco el origen y corto por la misma relación de equivalencia que necesitamos para P1. O sea, en este caso, un trío X y Z va a ser igual a otro trío X', Y', Z', si un trío es múltiplo del otro. La misma relación de equivalencia. ¿Sí? Y entonces los elementos aquí, recuerden que para P1 los elementos eran así. Eran así. Entonces para P2 son así. Donde X, Y Z viven en C, con la única condición que no pueden ser los tres nulos al mismo tiempo. No todos nulos
al mismo tiempo. Ese sería P2, ¿sí? Ya. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿sí? Porque si ustedes toman un punto de P2, inventémonos un punto, el punto 1, 2, 3. Ese es un punto de P2. Y si toman ustedes un polinomio en 3 variables, por ejemplo, no se voy a inventar f de x y z igual a x más x cuadrado más y más 1. En 3 variables, más z, pongámosle. ¿Sí? Entonces tienen un punto en P2, el 1, 2, 3, y tenemos un polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes toman este polinomio y lo evalúan en ese punto, entonces f de 1, 2, 3, les va a quedar 6, ¿no? ¿Sí? Pero claro, en el plano proyectivo, el punto 1, 2, 3 es igual, es lo mismo, que por ejemplo el punto 2, 4, 6. Para pasar de acá multipliqué todo por 2. Estos dos puntos son iguales. Pero si ahora yo tomo el mismo polinomio y lo evalúo en el punto 2, 4, 6, no me va a dar 6. ¿Se fijan? Les va a dar ¿cuánto? 4, 14, ¿no? Y eso es un gran problema, porque no puede ser que es una misma función, cuando lo evalúe en dos puntos que son iguales, me den valores distintos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir de que no tiene sentido mirar funciones de este estilo en P2. Lo único que tiene sentido es preguntarse cuándo este bicho se anula o no. Porque si se anula con un punto, con el otro punto también se va a anular, porque va a ser un múltiplo de ese. ¿Se fijan? Entonces, si bien estas funciones no están definidas en P2, lo que sí está definido es preguntarse cuándo valen 0 o cuándo no valen 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a borrar este pequeño ejemplo que está acá. Entonces, pero hay que tener una sutileza adicional, ¿sí? Porque, entonces, vamos a tomar, entonces, lo que sí tiene sentido es tomarse un polinomio con coeficientes en complejo, en 3 variables. Entonces, preguntarse cuándo f de un punto es 0 o no es 0, eso sí tiene sentido, ¿sí? Pero hay una sutileza adicional, que es la siguiente. Eso es. ¿Cuál es, digamos? O sea, el punto x y z es lo mismo que el punto lambda x, lambda y, lambda z. ¿Se fijan? Son iguales porque es por definición. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, este polinomio, por otro ejemplo, x y z, pongámosle x cuadrado más y más z que teníamos antes. Cuando lo evalúan acá les queda eso. Cuando lo evalúan en el punto x y z les queda eso. Pero cuando lo evalúan en este punto que está acá, ¿cuánto les queda? Lambda cuadrado x cuadrado más lambda y más lambda z. ¿Se fijan? Y aquí esta cosa nunca es igual a esta que está acá, por supuesto, ¿sí? Bueno, salvo que lambda sea 1. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Entonces, uno lo arregla trabajando no con cualquier polinomio, sino que con los polinomios que se llaman homogéneos. Entonces, cuando un polinomio es homogéneo, cuando, por ejemplo, este que está aquí no es homogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que cada sumando, cuando el polinomio lo miro todos sus monomios, todos tienen que tener el mismo grado. Entonces, por ejemplo, ahí lo cambié, cada monomio tiene grado 2. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo hago este juego, aquí me va a quedar eso que está ahí. Que gracias a que todos tienen el mismo grado, yo aquí puedo factorizar todo esto por lambda cuadrado. ¿Se fijan? Y ahí sí, preguntarse, como este lambda no es 0, si yo me pregunto cuándo esto es 0, sí y solamente sí, esto es 0. Y eso es lo que queremos.
que preguntarse cuándo es 0 o cuándo no sea 0 no dependa de la elección del representante, de que si yo lo hago con el 1, 2, 3, la respuesta sea la misma que si lo hago con el 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que restringir a estudiar polinomios homogéneos para que estas cosas tengan sentido. Entonces, por ejemplo, voy a inventar f de x y z, x cuadrado y más 2z cubo menos x y z. ¿Se fijan? Eso que está ahí es un polinomio homogéneo de grado 3. Polinomio homogéneo de grado 3. Porque cada uno de los monomios que componen el polinomio, todos tienen grado 3. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a definir lo que es una curva proyectiva. Definición. Entonces, una curva algebraica. Ahora el apellido ya no es afín, ahora el apellido va a ser proyectiva. Plana. ¿Por qué seguimos en plano? Porque ahora vamos a vivir, en vez de C2, vamos a vivir en P2. Ambos son espacios de dimensión 2. El conjunto de la forma todos los puntos X y Z en P2, tal que es anulado por un polinomio donde F es homogéneo. ¿Sí? Entonces, este análogamente sería algo así como X sub F. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos la definición de estas curvas proyectivas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relacionan las curvas afines con las curvas proyectivas? ¿Sí? Entonces, tengo que decir un poco más de P2. Entonces, volvemos a P2, que es nuestro espacio ambiente donde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, P2, fíjense que lo puedo yo escribir así. Lo puedo escribir como un U1, unión, un U2, unión, un U3, donde U1 son todos los pares X y Z en P2, tal que X no es 0. Análogamente, el U2 es la misma historia cuando el Y no es 0, y el U3 es la misma historia, pero cuando Z no es 0. ¿Sí? O sea, todos los X y Z en P2, y aquí todos los X y Z en P2, tal que... Y así como discutimos un poco el caso de P1, estas tres cosas que están aquí son abiertos de P2. Y la unión de los tres me da todo P2. ¿Sí? Entonces, fíjense, miremos el U3. El U3, como la tercera coordenada no es 0, yo puedo dividir todo por esa coordenada. Y entonces yo puedo mirar el U3 como todos los puntos de la forma. Voy a escribirlo así primero. X partido por Z, Y partido por Z, 1. Donde, bueno, en este caso X, Y y Z son números complejos y Z no es 0. ¿Sí? Como Z no es distinto de 0, yo puedo dividir todo por Z. Entonces ahora a este X partido por Z y el Y partido por Z le voy a dar otra letra porque da lo mismo. UB1 en P2, donde U y B son números complejos y lo único que hay que preocuparse es que no sean... ¿Qué hay que preocuparse? Nada, no hay que preocuparse nada, no hay ninguna restricción. ¿Se fijan? Y entonces, ¿esto a qué se parece? Esto se parece a C2. ¿Se fijan? Esto en el fondo es más o menos lo mismo que C al cuadrado. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo
es que P2 se puede escribir como unión de tres cosas, donde cada una de esas cosas es como un C2. Entonces como un C2 pegado con otro C2, pegado con otro C2. Eso es P2. ¿Ya? ¿Y cómo miramos cada uno de estos C al cuadrado que aparecen? Haciendo alguna de sus coordenadas distintas de 0. Entonces decir que una coordenada no es 0, el más o menos lo mismo que decir que esa coordenada es 1. ¿Ya? Porque puedo hacer esta división y puedo llevar ese que no es 0, lo puedo llevar a un 1. ¿Sí? Ya. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto nos va a mostrar de que cada vez que yo tengo una curva proyectiva, tengo tres curvas afines asociadas, que es mirar lo que pasa en cada uno de estos UJ. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo. A ver, voy a inventar. Tomemos X sub F, bueno, X nomás. Vamos al de X. Entonces, todos los puntos X y Z en P2, tal que X al cubo más Y al cubo más X más XZ al cuadrado vale 0. Ya. Entonces, esto que está aquí efectivamente es una curva proyectiva, son todos los puntos en P2 que satisfacen, que son 0 de este polinomio, y este polinomio que está aquí es un polinomio homogéneo. Todos los sumandos tienen grado 3. ¿Sí? Así que esto, de nuestra definición, sería esto una curva algebraica plana proyectiva. ¿Sí? Entonces lo que uno puede hacer es tomar la curva e intersectarlo con el U1. Tomar la curva, intersectarla con el U2 y tomar la curva, intersectarla con el U3. Entonces, ¿qué significa intersectar con el U1? Intersectar con U1 significa que hay que quedarse cuando la primera coordenada no es 0. Y pedir que la primera coordenada no sea 0 es más o menos lo mismo que pedir que la primera coordenada sea 1, normalizando. Entonces esta cosa que está aquí es tomar en el fondo esto y hacer la primera coordenada 1. Así que esto es todos los puntos y z en C2, hago x igual 1, y nos quedó eso, que es una curva afín, porque vive en C2 todos los puntos y z que satisfacen eso que está ahí. De forma análoga, aquí intersectar con U2, el U2 es decir que la segunda no es 0, o sea, podemos pensar que la segunda es 1. O sea, son todos los puntos de la forma XZ en C2. Ahora, y igual 1. 1, x cubo más 1 más, ¿quién dije que 1? Y. XZ al cuadrado. Y la tercera, análogamente, hacer z igual 0. Z igual 1, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Cada vez que uno tiene una curva, proyectiva, plana, tiene asociada tres curvas afines, como las de antes. Simplemente haciendo las tres coordenadas, cada una de ellas igual a 1. ¿Sí? Entonces, una curva proyectiva da lugar a tres curvas afines. Entonces, bueno, por supuesto que para las curvas proyectivas también tenemos una noción de no singularidad, que es lo mismo. Entonces, antes de seguir, vamos a decir acá qué significa que la curva sea no singular. Recordad que no singular es lo mismo que decir lisa o suave, ¿sí? Es lo mismo. O sea que no tiene puntitos malos. Bueno, de forma análoga como lo hacíamos para el caso afín, tenemos que mirar el sistema de ecuaciones ahora en las tres variables.
forzar que el punto esté sobre la curva y mirar ese sistema que está ahí. Y ahora tenemos que pedir que este sistema no tenga soluciones no nulas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué la solución nula no me interesa? Porque estamos trabajando dentro de P2 y en P2 el punto 000 no está. Ese punto del punto prohibido, nunca está. ¿Sí? Entonces lo interesante aquí que uno puede probar, es un hecho, es que si la curva original es suave, eso ocurre si y solamente si las tres curvas afines asociadas son suaves. Para todo hoy. ¿Sí? Entonces es un sí solo sí. Entonces tenemos una forma para saber cuándo la curva que está acá es suave. Bueno, que resolver este sistema acá es equivalente a resolver los tres sistemas chiquititos que me van a quedar acá. ¿Sí? Entonces, si uno quiere probar de que, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Si uno quiere probar que esto no es suave, basta ver que una de las tres afines no sea suave. Y con eso estaría. ¿Sí? Por ejemplo. Bien, entonces, ¿cuál es el teorema acá? El siguiente. Si F es homogéneo y no singular, entonces XF es una superficie de Riemann. Y lo interesante aquí es que es compacta. Es una superficie de Riemann y además es compacta. Entonces tenemos aquí la segunda fábrica de superficies de Riemann, ¿sí? Por ejemplo, esto que está acá, ¿será una superficie de Riemann? Entonces, que bueno, homogéneo es. Entonces tendríamos que mirar si esto es suave. Entonces, a ver, hagamos el cálculo. A ver, no sé si me estoy metiendo en la pata a los caballos. Vamos a ver. Entonces, si hacemos la derivada, miremos si esto es suave. Entonces, la derivada parcial con respecto a x sería 3x al cuadrado más z cuadrado. ¿Cierto? La derivada parcial con respecto a x, eso, ¿no? Con respecto a y sería 3y cuadrado. Y con respecto a z sería 2xz. Entonces resolvamos primero eso. ¿Cierto? A ver, ustedes son más rápidos que yo en esto. De aquí tengo que la y vale 0, ¿cierto? Y de aquí tengo dos casos. El primero es que la x sea 0 y el segundo es que la z sea 0, ¿no? ¿Sí? Vale, si la x fuese 0, lo reemplazo acá y me va a dar que la z es 0. Y si la z es 0, la pongo acá y me va a dar que la x es 0. Entonces, en cualquier caso, la única solución de eso, de hecho, fíjense, además hay una cuarta ecuación que es que tiene que satisfacer esto que está acá. ¿Se fijan? Pero ni siquiera le coloqué esto y ya la única solución que me sale aquí es la nula. Entonces, bueno, uno tiene que preocuparse de que el sistema no tenga soluciones no nulas. Así que estamos bien. Entonces, por lo tanto, este que está aquí es una superficie de Riemann compacta. Ya. ¿Y cuál es la idea de esta cosa? ¿Sí? Entonces, bueno, casi todo se tiene gratis, salvo que hay que chequear las cartas locales, o sea, las cartas, los phi, ¿sí? Antes de eso, déjenme solamente precisar de que esto que está aquí también es más o menos fácil, porque la XF es un cerrado dentro del P2, y P2 es compacto. Entonces uno sabe de topología y cuando uno tiene un compacto grande y adentro coloca un subconjunto cerrado, esa cosa inmediatamente es compacta. ¿Ya? Eso lo podemos hacer gracias a que nuestro espacio ambiente es compacto. Para las curvas afines, aquí colocamos C2, el espacio ambiente no es compacto, así que por eso no podemos tener compacidad ahí. ¿Ya? Así que estas son compactas. ¿Y cuál es la idea?
Bueno, si estoy en la curva, esto es un bosquejo nomás, si yo estoy, la idea, si yo tengo un punto en la XF, ese punto que está ahí va a estar en alguna de estas tres curvas que están acá. Porque, claro, si tengo el punto, le miro las coordenadas al punto. Entonces, si la primera coordenada no es 0, significa que ese punto además va a estar en la... Acá, por ejemplo. Que esta es la cuando la... en este ejemplo sería esta, ¿no? Entonces el punto estaría en la curva intersectada con el abierto U1. ¿Se fijan? Pero esto que está aquí es una curva afín. Y para las curvas afines ya sabemos que hay cartas. Entonces me voy por la carta asociada a esa curva afín. Esa es como la idea. Y bueno, si tomo otro abierto, que digamos, tomo este punto, quizás va a estar en el U2 también, porque a lo mejor la primera y la segunda coordenada de estos son distintos de 0. Entonces tendría un Φ1 y un Φ2, y tengo que chequear la compatibilidad, y todo eso funciona muy bien. Esa es como la idea. Bien. Entonces, ¿por qué yo enfatizo tanto en compacto? Porque cuando uno estudia superficies de Riemann, un caso interesante, hay gente que le gusta las no compactas, a mí me gustan las compactas. Cuando la superficie de Riemann es compacta, uno tiene bastante más información, ¿sí? Entonces, hay un teorema de topología, esto viene de topología, que se llama el teorema de la clasificación de superficies reales, o sea, superficies reales, compactas, orientables, ¿qué más? Eso, compactas y orientables. Es un teorema de topología. Entonces, lo que hay que observar que cuando nosotros tenemos una superficie de Riemann, es un objeto que localmente luce como abierto de C, ¿cierto? Y que los cambios de coordenadas son funciones holomorfas. Entonces uno podría hacer el ejercicio de olvidarse de todo lo complejo. Y bueno, si yo me olvido de todo lo complejo, significaría que localmente luce como R2, ¿cierto? Y los cambios de coordenada abajo, que son holomorfos, bueno, cualquier función holomorfa en particular es diferenciable en el sentido real. Entonces, toda superficie de Riemann es una superficie real, ¿sí? O sea, una manifold de dimensión 2, ¿ya? Y que los cambios de coordenadas sean holomorfos garantiza que sean orientables, ¿sí? Entonces, toda superficie de Riemann es una superficie real orientable. Entonces, si además le colocamos el adjetivo de que sea compacta, estamos en todas las condiciones para aplicar este teorema que voy a escribir acá. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que módulo homeomorfismos, o sea, módulo de topología, módulo homeomorfismo, si yo tengo una superficie de Riemann compacta, puede ser la esfera, puede ser un toro, o puede ser la suma conexa de toros. ¿Sí? O sea, topológicamente, cualquier superficie de Riemann se ve así. ¿Sí? Esos son los monos, si uno quiere hacer un dibujo, ¿sí? Topológicamente. Ahora, nuestras superficies de Riemann tienen estructura compleja. Entonces, cuando uno dice topológicamente es como la primera visión gruesa que uno puede hacer, ¿sí? Esto es la esfera. Este es el toro de toda la vida. Toro de toda la vida. Y esto que está aquí es lo que se llama la suma conexa de G toros. De una cantidad de toros, ¿sí? Entonces aquí está G minúscula, es lo que se llama el género de la superficie, y es la cantidad de hoyitos que tiene, ¿sí? Entonces esto que está aquí tiene un hoyito, una asa, así que esto tiene género G, género 1. Esta que está aquí no tiene hoyitos, así que esto tiene género 0. Y esta que está aquí, si es la suma de G con G hoyito, entonces tiene género G. Género G. Entonces ese es como el primer invariante topológico, ¿sí? Entonces es interesante porque entonces esta que está acá, nosotros ya chequeamos de que esto es una superficie de Riemann compacta. Así que esa o es la esfera,
módulo topología, digamos, topológicamente, o en la esfera, o es un toro, o es una suma conexa de G toros, para algún G, ¿se fijan? Entonces, un típico ejercicio que uno hace, o problema, cuando uno se encuentra con una superficie de Riemann compacta en alguna parte, lo primero que uno se pregunta es cuál es su género. Si tiene género 0, entonces que en verdad es como una esfera. Si es género 1, un toro de toda la vida. Y si no tiene género ni 0 ni 1, bueno, si ver si es 5, si es 8, si es 20, hacer ese cálculo. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos algunos ejemplos que ya podemos saber cuál es el género, ¿no? No sé cuánto falta para la pausa. 10 minutos. Ah, está bien. Bien, entonces, por ejemplo, el primer ejemplo que hicimos fue S2, y después hicimos la esfera de Riemann, que yo le anticipé que eran un poco lo mismo. Esta era la esfera en R3, que le calculamos las cartas haciendo esta proyección, que se llama la proyección estereográfica, y este era el plano complejo, donde le agregábamos un punto que se llama el infinito. Bueno, esa topológicamente uno ya sabe que se lucen como una esfera. Entonces esta tiene género 0. Género 0. Y después hicimos estas construcciones que era C partido por un reticulado, ¿se acuerdan? Que era el cuadrado y pegar los lados, y eso ya topológicamente sabemos que tiene género 1. ¿Sí? Pero por ejemplo de esta no sabemos cuál es el género. Tenemos que calcularlo. Hay una tercera superficie de Riemann que hemos mirado que es P1. Entonces también uno podría preguntarse cuál es el género de P1. O sea, P1 tiene que ser algo de esto. ¿Sí? Entonces yo le anticipo que tiene género 0. ¿Sí? Entonces aquí en la pizarra está un poco separado el mundo de las superficies de Riemann. ¿Sí? Este es el caso fácil. No, este es el caso trivial. Este es el caso fácil. Y este es el caso interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se conoce todo. ¿Sí? Todo como que se trivializa. Todos los cálculos son fáciles de hacer. Aquí, si bien las cosas no son triviales, los cálculos todavía se pueden hacer. Pero acá ya se pone la cosa más complicada y por lo tanto interesante. Entonces lo que uno estudia típicamente son superficies de Riemann de género mayor o igual que 2. ¿Ya? Pero por supuesto que hay que conocer muy bien esto que está aquí porque uno utiliza toda esta información. Bien, entonces, incluso para poder chequear esto que está aquí, ahora vamos a introducir las funciones entre superficies de Riemann. ¿Sí? Que la definición es muy natural. Entonces, definición. Típico en matemática, uno define un objeto, da muchos ejemplos, y después empieza a considerar funciones entre estos objetos. Entonces, vamos a tomar X e Y, dos superficies de Riemann. Y vamos a tomar F, que va de X a Y, una función. Una función. Entonces, vamos a decir que esa función es holomorfa. Entonces, tengo por aquí mi superficie de Riemann X, tengo una función f que va a mi superficie de Riemann y acá. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que esa función es holomorfa? ¿Sí? Lo que nos interesa, como estamos trabajando en un contexto de análisis complejo, las buenas funciones entre superficies de Riemann son las funciones holomorfas. Cuando uno trabaja con variedades reales, las buenas funciones son, no sé, los homeomorfismos, ¿se fijan? O los difiomorfismos, cuando son diferenciables. En este caso, lo que nosotros queremos es que las funciones sean holomorfas. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función f que va de una superficie de Riemann a otra superficie de Riemann es holomorfa? Si pasa lo siguiente. Esto se define en cada punto. Me paro en un punto acá, P. Ahí está el punto P. Miro para acá, por aquí está f de P. Entonces, como esto es superficie de Riemann, siempre puedo encontrar un abierto acá con su carta phi al abierto de C. Este sería la carta phi y aquí tengo C
y aquí caigo en un abierto. Por otro lado, la I también es superficie de Riemann. Así que me paro en un punto y también tengo ese abierto, tengo otro abierto acá, con su respectiva carta así, a un abierto de C. Entonces vamos a decir que la función f es holomorfa si su expresión en cartas locales, que se llama, es holomorfa. Entonces, ¿cuál es la que va acá? Me devuelvo por phi, avanzo por f y bajo por c. Entonces, esta cosa, por definición, es holomorfa si esta cosa que está acá es holomorfa. ¿Dónde? Bueno, en el punto donde va a parar este. Este punto va a parar un punto acá, no sé, pongámosle ese. Entonces, esta función es holomorfa en P, si es que esta función que va acá abajo es holomorfa en la imagen de P acá. Que podemos pensar que es el 0, si ustedes quieren. ¿Sí? Es un poco la misma definición en el contexto de geometría diferencial. ¿Sí? O sea, todo hay que mirarlo abajo en cartas locales. ¿Sí? Conteniendo la precaución de que la superficie de Riemann que está acá y la que está acá no tienen por qué ser la misma. Entonces aquí es una carta con respecto a la estructura de esta superficie de Riemann y acá con respecto a esta. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a tomar, con nuestra notación de acá, vamos a tomar, primero vamos a tomar x igual a y igual a la esfera de Riemann. ¿Sí? Entonces voy a definir la función. Entonces tengo una función que va de la esfera de Riemann a la esfera de Riemann, llamémosle f. ¿Y qué es lo que hace f? Vamos a inventar. F de z igual a z al cuadrado. Eso es muy fácil, porque esto es muy fácil. Entonces, aquí cuando escribo la esfera de Riemann estamos pensando en todos los números complejos y le agregamos el infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, si el punto aquí es un número complejo, simplemente la función eleva al cuadrado. Entonces, si el punto aquí es el infinito, pasa a lo natural. Sería como infinito al cuadrado, que es infinito. Entonces el infinito va a parar al infinito. Entonces, esto es para los complejos, los números en C, y además el infinito va a parar al infinito. ¿Sí? Ya. Entonces nos queremos preguntar si esta función es o no es holomorfa. Entonces tengo que mirarla en cartas locales. Bueno, la holomorfía, bueno, aquí la holomorfía siempre se define en un punto. Es como la continuidad, ¿no? O la diferenciabilidad. Entonces vamos a decir que la función es holomorfa seca si es holomorfa en cada punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos acá si esta función es holomorfa, voy a inventar, en el punto 4. Entonces parémonos en el punto 4, en el punto z sub 0 igual 4. Entonces, ¿cuál es la imagen del punto 4? Aquí tengo f de z sub 0, eso va a parar al punto 16. ¿Sí? 4 cuadrados. Entonces, tengo mi esfera de Riemann, ahora voy a hacer un mono. Aquí tengo la esfera, tengo la función, aquí tengo la esfera, por aquí tengo el punto 4, que lo voy a colocar, no sé, ahí, y por aquí tengo el punto 16, que es la imagen. Entonces tengo que tomarme una carta local de la esfera que me sirva para el punto 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eran las cartas locales para la esfera? ¿Era la identidad o era 1 partido por z? ¿Sí? Entonces voy a tomarme la identidad, porque es más fácil, ¿cierto? Entonces me tomo la identidad, entonces aquí mi carta phi va a ser la identidad, que va aquí, y el 4 va a parar aquí al 4. Aquí estoy en C. Y aquí estoy en el 16, entonces de nuevo, bueno, en el 16 puedo tomar carta de la identidad, ¿para qué me voy a complicar? Entonces aquí vuelvo a tomar la identidad. Entonces aquí no sería phi, sino que sería, en mis letras sería psi, que va aquí, y este va a parar como la identidad, va a parar al 16. Se fijan que esto es un caso trivial, ¿no? Porque las cartas son la identidad. Entonces hay que calcular quién es esta función que está aquí. Entonces me devuelvo por la identidad, no hice nada, me voy por f, que eleva al cuadrado, y no hago nada, así que aquí tengo nuevamente z va a z al cuadrado, la cual es una función holomorfa. ¿Sí? Así que nuestra función sí es holomorfa. ¿Se fijan? Era un poco trivial, ¿no?
¿Eh? Que y en todo G, pues además. Exacto. Si repito este mismo ejercicio y coloco el punto 4, 5, cualquier número complejo va a ser la misma historia. El problema es qué pasa en el infinito. ¿Se fijan? Entonces, vean, entonces, esta es holomorfa en el punto z sub 0, 4, pero como lo hice con 4, puedo hacerlo con cualquier número complejo. Entonces, para poder decir que esta función es holomorfa a secas, lo único que habría que chequear es el punto que me falta, que es chequear de que esta función es holomorfa en el infinito. Entonces, el mismo mono. Entonces, voy a colocar, me paro en el punto infinito. ¿Quién es la imagen del infinito? Bueno, dijimos que el infinito va al infinito. Entonces ahora tengo aquí mi esfera, tengo aquí el infinito, tengo la función f que va a la esfera nuevamente y aquí va al infinito. Entonces tengo que tomarme una carta local alrededor del infinito. Ah, pero cuando tenía el infinito, la carta local que me servía era 1 partido por z. Entonces aquí la función, la phi de z, es 1 partido por z. Y acá de nuevo tengo infinito, así que aquí tengo que tomar una carta también alrededor del infinito, así que la única opción es 1 partido por z nuevamente. Y entonces, ¿a dónde va a parar el infinito por esta carta? Va a parar al 0, ¿no? Entonces aquí parto en el 0 y este también me lo manda al 0. Tengo que calcular quién es esta función que está acá. Entonces voy a cambiar la letra para no confundir. Parto con un bicho aquí que se llama S. Cuando lo subo, era invertir, así que la inversa también va a ser 1 partido por S, ¿no? Entonces en este paso el S va a parar a 1 partido por S. ¿Sí? Entonces partí con S acá, subí a 1 partido por S. Acá es elevar al cuadrado. ¿Se fijan? Esa es la función. Entonces esto va a 1 partido por S al cuadrado. Y cuando bajo, es invertir. Así que la función que está abajo también es z va a z cuadrado. Así que también es holomorfa. Le puse z para no marearnos, pero en verdad es z va a z cuadrado, lo que ustedes quieran. Así que esta función es holomorfa en el infinito. Bueno, la de abajo es holomorfa en 0, porque hay que mirar dónde va a parar el punto. La de abajo holomorfa en 0, así que la de arriba, la que queríamos, es holomorfa en el infinito. Así que f es holomorfa en el infinito. Bueno, y combinando esto, que lo hicimos con 4, pero funciona para cualquier número complejo, con esto, la conclusión es que la función con la que partimos es holomorfa a secas. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ah, sí, perdón. ¿Hacemos la pausa? Ok, súper. Eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a unos 10 minutos de pausa. 12:05 nos conectamos nuevamente. Gracias. Okay. Qué bueno que me pares porque se me olvida absolutamente. Voy a cambiarla. Ahí estamos. ¿Dónde habíamos quedado? Habíamos quedado acá. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Se me perdieron acá. Veamos otro ejemplo. Entonces ahora vamos, en este ejemplo teníamos en ambos, la X y la Y en la misma superficie de Riemann. Ahora hagamos un ejemplo distinto. Hagamos la F, vamos a hacerla desde P1 hasta la esfera. ¿Sí? Tenemos que definir una función ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, recordad que los elementos de P1 son pares así, aquí, que entre paréntesis uno, en vez de decirle C1 le llama par ordenado, ¿cierto? Cuando estamos en los proyectivos uno habla de las coordenadas homogéneas, ese es como el nombre que uno usa. Las coordenadas homogéneas son así. Ya. Entonces, lo natural que uno podría hacer es mandar esto a alguna división de estas dos, ¿sí? Entonces, bueno, si la y no fuese 0, yo lo voy a mandar a x partido por y. Esto es si la y no es 0.
sea, simplemente si la i no es 0, este bicho lo voy a mandar a la división de x con y. No hay ningún problema porque estos son números complejos. El problema es qué pasa si la i es 0. Pero voy a hacerlo acá abajo. Si la i fuese 0, estamos en el punto S, ¿no? Que si la i es 0, el punto S, y lo único que tenemos que preocuparnos es que las dos bichos no pueden ser 0 al mismo tiempo, así que la x no es 0. Entonces divido por 0, entonces este punto es el punto 1, 0. Así que el punto 1, 0 lo voy a mandar ¿a dónde? Bueno, al punto especial de esta cosa, que es el infinito. Es una función. Es una regla de correspondencia, así que no hay ningún problema. No dicho, no tienen ninguna estructura a priori. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si esto es holomorfo. Esa es la pregunta. Entonces, no sé qué dibujo voy a hacer aquí. Entonces, tomemos un punto para jugar. Entonces, voy a tomar el punto P sub 0 igual, vamos a inventar, el 1, 2. Aquí, me tomo el 1, 2. Entonces, el punto 1, 2, como la segunda no es 0, esto va al 1 medio, ¿no? Entonces, el F de P sub 0 va al 1 medio. Entonces, tengo que tomarme una carta. Bueno, acá tengo la esfera, ¿cierto? Estoy en la esfera. Así que la carta que uno se toma acá cuando la natural es tomarse la identidad, ¿no? Entonces aquí me tomo la carta, la identidad. La carta de la esfera, si el número no es infinito, me puedo tomar la identidad. Y acá, entonces acordémonos cómo eran las cartas de P1. Entonces las cartas de P1 eran división del primero con el segundo o del segundo con el primero de acuerdo a si alguno de ellos no era 0, ¿no? Y además cuando ambos no eran 0, yo me podía tomar cualquier carta, dividir en un orden que yo quiera. Aquí da exactamente lo mismo. Entonces me voy a tomar la phi. Entonces la phi de x, y. Voy a tomar, dividir x por, da lo mismo, vamos a hacerlo al revés para jugar un poco. Y partido por x. Ya, me tomo esa carta. ¿Sí? Entonces este punto, bueno, acá el 1 medio por esta carta va a parar al 1 medio. Y aquí esta va a parar al, como lo hice así, va a parar al 2. ¿Cierto? Entonces tengo que verme cuál es la función que queda ahí. Entonces me parto aquí en un bicho S. ¿Cómo subo? ¿Cuál es la preimagen de un bicho que se llama S acá? Hacia arriba. Entonces para bajar es tomar el segundo y dividirlo por el primero. Entonces arriba me parece que ¿quién está? Me parece que está el 1S, ¿no? Porque si aquí tengo el 1S y bajo, caigo justamente al S. ¿Se fijan? Eso es subir por phi a la menos 1. Ahora me voy por la función. ¿Qué hace la función? Estoy parado en el punto 1S. La S que está acá, en el 1S, ¿qué regla tengo que usar? Entonces aquí, si la segunda no es 0, ¿puede ser la segunda 0? No, porque esto lo vamos a hacer alrededor del 2. ¿Sí? Entonces podemos pensar de que la S no es 0. Entonces eso va a, aplico la función que me dice toma el primero y divida por el segundo, tomo el primero, divido por el segundo, que sería 1 partido por S. ¿Se fijan? Esto es aplicar la función f. Y ahora tengo que bajar por el sí, y cuando bajo por el sí, es la identidad, 1 partido por S. Y entonces la función que va acá toma a alguien y me lo envía a 1 partido por esa cosa, alrededor del punto 2. Y esta cosa es holomorfa en el 2, que es lo que tengo que chequear. Esta que está aquí es holomorfa, voy a borrar este cálculo intermedio. Esto que está aquí es holomorfo en el punto 2. Invertir holomorfo en cualquier parte salvo en el 0. ¿Sí? Eso quiere decir de que arriba esto es holomorfo en el punto donde estábamos parados. ¿Sí? Entonces, análogamente, uno empieza a repetir este juego. Aquí se fijan que el rol del 1-2 da lo mismo. Si yo parto para el 1-3, el 2-7, el único problema, la única diferencia, ¿cuándo se va a producir? Cuando yo tomo aquí el punto 0-1, el 1-0, perdón, el que va a parar al infinito. Entonces hagamos eso. Si yo ahora tomo P sub 0 como el punto
1, 0, que es el que va con esta regla, ese punto por la función va a parar al infinito. De nuevo, acá, ¿qué carta puedo tomar acá? Aquí ahora puedo tomar solamente una carta, que es dividir por el primero. ¿Sí? Entonces aquí la carta, solamente puedo dividir por el primero, o sea, sería y partido por x. Y aquí, como cae en el infinito, la única carta que puedo tomar es invertir. Entonces aquí el psi de z es 1 partido por z. La única carta. Y ahora miramos a dónde van a parar estos puntos. Este punto va a parar al 0. Y el infinito a través de esta función va a parar al 0. Y hay que mirar cuál es la función que va acá. De nuevo, entonces parto con una S abajo. ¿Quién está arriba de esa S? Entonces hay que dividir por X. Entonces me parece que es 1S, ¿no? Arriba, porque el 1S cae al S. La función, el 1S, ¿a dónde va a parar por la función? Pero aquí estamos cerca del 0. Entonces la regla que yo tengo que ocupar es que va al infinito. Y el infinito va a parar al... pero ¿qué problema tenemos aquí? No puedo colocar infinito porque tengo la variable S. Entonces esto no es en el punto, sino que es cerca del punto. Así que igual tengo que colocar el X partido por Y, que sería S partido por... 1 partido por S. Porque estamos cerca del 0. ¿Sí? Y para abajo es invertir. S. Y la función que S me la manda S, esa cuestión es ultra holomorfa. ¿Sí? Esto es holomorfo en 0. Así que la de arriba es holomorfa en el punto donde me interesa. ¿Sí? Así que tenemos aquí esta función, la conclusión entonces es que esta función es holomorfa en todas partes, o sea, es holomorfa sin apellido. ¿Sí? ¿Preguntas? Otra vez que se me iba a caer. Tengo una malformación en la oreja yo. Ya. Ahí vamos. Entonces, este ejemplo que está aquí interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, definimos lo que es una función holomorfa de una superficie de Riemann a otra. Entonces, naturalmente tenemos la noción de biholomorfismo, ¿cierto? Entonces, un biholomorfismo, ¿qué es? Tomo una superficie de Riemann X, tomo una superficie de Riemann Y, entonces una función para allá, vamos a decir que es un biholomorfismo, si es que existe una función para el otro lado, de modo que ambas sean holomorfas y la composición sea la identidad. Entonces, ambas holomorfas. Y bueno, F compuesto con G es la identidad en Y. Y G compuesto con F es la identidad en X. Esto es un biholomorfismo. La definición de biholomorfismo. ¿Sí? Que en el fondo es una cosa holomorfa biyectiva con inversa... una cosa holomorfa biyectiva con inversa holomorfa. ¿Sí? Y en tal caso... se dice que X y Y son biholomorfas, aunque el nombre que me gusta más es decir que son isomorfas. ¿Sí? Isomorfas. Entonces, como siempre, la relación de isomorfismo es una relación de equivalencia. Entonces, dos cosas isomorfas en el fondo son lo mismo para nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en el contexto de topología, ¿cuándo dos cosas son iguales? Cuando son homeomorfas. Cuando están cosas en el contexto de variedad diferenciable, cuando son difiomorfas, digamos, una cosa diferenciable por un lado con inversa diferenciable. En este caso, cuando dos superficies de Riemann van a ser esencialmente la misma, cuando son isomorfas o biholomorfas, que es lo mismo, o sea, una función holomorfa para allá
y con su inversa biyectiva y con su inversa holomorfa. Entonces, cuando dos superficies de Riemann son isomorfas, en el fondo para nosotros son la misma. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, continuación, yo afirmo de que esa función que está allá es un isomorfismo. Entonces, yo digo que esto que está aquí es un isomorfismo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tendríamos que probar de que esta cosa es biyectiva y que tiene inversa y que su inversa sí es holomorfa. ¿Sí? Entonces, bastaría que nos construyamos una G que vaya de la esfera a P1, que sea holomorfa, y bueno, que después chequemos que es la inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué función podríamos construirnos para el otro lado? Entonces aquí tengo los números complejos y el infinito, y tengo que mandarle un bicho acá. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo un punto Z, naturalmente, ¿dónde podría mandarlo? Lo podría mandar, por ejemplo, al 1Z. Esa es una opción, ¿no? ¿Sí o no? Esa es una opción, salvo para cualquiera, ¿cierto? Entonces, si hago eso, estoy cubriendo todos los elementos de P1 de la forma 1, alguien, ¿cierto? Me está faltando que le coloque un 0 delante, porque el punto 0,1 no lo voy a conseguir nunca así. Entonces lo natural es que definirlo así. Pero a ver, no sé si eso me sirve, porque tenemos que chequear que sea la inversa de esa. Entonces, partamos allá. Si yo parto con el punto, bueno, con este de acá, ya. Partamos acá. Si yo parto aquí con el Z, que no sea infinito, por G, dijimos recién que va al 1Z. Y ahora por F, ¿a dónde va? 1Z. 1Z. ¿Z podría ser 0? Sí. Entonces, si la Z no es 0, no sé si esto me sirve. No, no me sirve. Vamos a hacerla al revés. Vamos a hacerla Z1. ¿Bien? Vamos a hacer la Z1. Y aquí entonces le vamos a colocar 1, 0. A ver si esto me funciona. A ver. Entonces el Z va a parar al Z1. Entonces el Z eventualmente podría ser 0, no hay problema. ¿Sí? Pero entonces aquí cuando me encuentro con un punto y cuando el segundo no es 0, como es el caso de allá, porque el segundo es un 1, es simplemente el primero dividido por el segundo, que es Z. Y que vamos bien, porque una y la otra me están dando la identidad, eso es lo que quiero. ¿Me fijan? Y aquí esto es para cualquier Z. Y si tomo el infinito por G, por definición va al punto 1, 0. Y el punto 1, 0, estamos en el caso donde la segunda es 0, va para el infinito por definición. ¿Se fijan? O sea, esa G que construimos es la inversa. Así que para probar de que esto es, de que está acá, es un isomorfismo, basta probar de que la G es holomorfa. ¿Sí? Pero bueno, eso se lo dejo como ejercicio, porque en el fondo es la misma historia al revés. Tomarse carta acá, mirar en cartas locales y ver de que esa cosa es holomorfa. ¿Sí? Entonces la conclusión es que la esfera de Riemann, que dijimos que es nuestra esfera agregándole un punto, es lo mismo que la línea proyectiva. Eso es lo mismo. Y con esto podemos bueno, si dos cosas son isomorfas como superficie de Riemann, en particular son homeomorfas. En particular, la relación de isomorfía es mucho más fuerte. Entonces, si son homeomorfas, tienen que tener el mismo género. Y esta cosa que está aquí, sabemos que tenía género 0, y esta no sabíamos, porque esto son rectas en C2, ¿se fijan? Entonces, esto como superficie de Riemann también tiene género 0, que yo eso lo había anticipado. ¿Sí? O sea, P1, que uno lo define como rectas en C2, una cosa súper... Topológicamente, uno tiene que pensarlo como una esfera. ¿Sí? Es lo mismo. Bien.
Entonces, un hecho, y esto es la expresión local de funciones holomorfas. Ya, ¿qué dice este hecho? Supongamos que tenemos una superficie de Riemann X y una superficie de Riemann Y y tenemos una función holomorfa entre ellas. ¿Sí? Entonces bajo por cartas. Tengo aquí la carta. Todo esto es local. ¿Sí? Entonces todo depende del punto donde me paré. Me paro en un punto, tomo una carta local, voy a un abierto de C. Creo que le llamé de corte. Voy a un abierto de C. Miro, tenía el punto aquí, miro la imagen, tomo una carta en la imagen, de la imagen, voy a un W en C. Y como esta le pedí que era holomorfa, significa que la que va aquí, que la expresión local, esta cosa es holomorfa. Eso es holomorfa. ¿Ya? Entonces, la expresión local, ¿qué quiere decir? Todo esto está en función de un punto con el que partí. Entonces, dado P, en X, existe un único N en natural, tal que la expresión local de F, bueno, existe dado P, existe un N y existen cartas, tal que la expresión local de F es Z va a Z a la N. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense, en nuestros ejemplos, claro, fíjense aquí, en este ejemplo que está aquí, teníamos esta función que holomorfa, la expresión local nos quedó 1 partido por Z. Acá, la expresión local nos quedó Z va a Z. En los ejemplos anteriores nos había quedado Z va a Z cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que dice este hecho? Lo que dice es que siempre que uno tiene una función holomorfa, me paro en un punto, miro la expresión local, entonces puedo elegir una carta apropiada acá y una carta apropiada acá, de modo que la expresión local aquí es simplemente elevar a una potencia. Todo lo que va abajo podemos suponer siempre que son funciones polinomiales y libres. O sea, z va a z al cubo, z va a z al cuadrado, etc. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la elección de nuestras cartas no fue la adecuada para que nos quede lo que dice este hecho. Pero claro, por ejemplo, aquí tomé la identidad. Pero aquí yo puedo tomar 1 partido por z. Y si tomaba 1 partido por z, la expresión local me hubiera quedado S va a S. Entonces hubiera sido esto con n igual 1. ¿Sí? Importante, este n que está acá depende del punto donde uno está. O sea, yo cambio el punto, miro la expresión local y esa n puede cambiar. Entonces esa n depende del punto. ¿Sí? ¿Depende del punto o de la carta local del punto? Del punto. Eso es. De hecho, eso hay que probarlo, de que si uno hace elecciones buenas de carta y da que este n vale 5, con cualquier otra elección va a ser z a la 5 más términos de orden más chico, que uno puede normalizar para que te quede solamente z a la 5. ¿Sí? Entonces lo importante es que yo cambio el punto y va a cambiar el n. ¿Sí? Entonces esta cosa n se llama la multiplicidad de f en el punto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta entonces es, si me dan a mí la función y me dan el punto, ¿cómo yo sé cuál es su n respectivo? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo calcular la multiplicidad de la función en un punto? Entonces, lo primero que uno verifica es que el conjunto de puntos para los cuales esta n
es mayor o igual a 2, es discreto. O sea, son poquitos puntos. O sea, la mayoría de los puntos funcionan con n igual 1. Solamente hay unos puntos muy especiales que forman un conjunto discreto donde esa n no es 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, con este punto, nos quedó que la expresión local era S va a S. O sea, aquí la n valía 1 para ese punto. Aquí, si hubiéramos hecho este arreglarlo un poco más, nos hubiera también quedado S va a S, también nos hubiera quedado con 1. ¿Sí? ¿Sí? O sea, primero, o sea, la z elevado a la n que estás poniendo ahí es nuestra s en los Sí, ejemplos. sí, Vale. eso es. No, creo que algo más quería preguntar, ya me olvidé. ¿Ya? Ah, sí. Y en el primer hecho, ¿Ya? o sea, como la función es holomorfa, o sea, me da curiosidad saber si usas series para demostrar. Eso, ¿Sí? eso es. O sea, en el fondo lo que uno hace es, ¿cómo es la idea de la demostración? Tú partes con la f, tomas el punto y aquí te queda una cosa holomorfa. Lo primero que tú puedes hacer es componer las cartas para hacer de que las cartas estén centradas. O sea, que el punto y su imagen vayan a parar al 0. Entonces eso quiere decir que la expresión en serie de potencia de esta cosa no tiene término libre. ¿Cierto? Entonces cuando tú haces la factorización, como no tiene término libre, va a ser z a la alguien con alguien. Y aquí va a quedar término libre. Y después vuelve a hacer arreglos, cambios de variable, para que esta cosa se te muera. Te convierta en un 1. Esa es como la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a colocarle a lo que nos interesa. Esto que está aquí, yo no le he puesto en ningún momento de que las superficies de Riemann sean compactas. ¿Sí? Pero vamos a colocarle compacta para que sea más simple. Entonces, supongamos que X y entonces Y son compactas. Entonces, la cantidad de puntos tales que la multiplicidad en ese punto de la función, esto mult en el punto de la función, la cantidad de puntos, de modo que la multiplicidad sea mayor o igual a 2, es finito. Te lo dije recién con discreto. Bueno, cuando las cosas discretas en compacto son finitas. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando en el contexto de superficies de Riemann compacta, la cantidad de estos puntos que tienen multiplicidad mayor que 1 son muy poquitos, son puntos muy especiales. ¿Ya? Una observación es que si uno le pide, si yo tengo una función holomorfa entre dos superficies, esto es una observación. Si yo tengo una función x ahí, holomorfa, no constante, porque el caso constante no nos va a interesar, digamos, muy aburrido, ¿no? No constante, entonces si x es compacta, entonces y es compacta. ¿Sí? Si la primera es compacta, la segunda también. Entonces, ¿cuál es la justificación de este hecho? Entonces uno puede verificar que en el fondo, como es la demostración, estos puntitos que tienen multiplicidad mayor que 1 son, en el fondo, se identifican como puntos donde se anula una derivada. Esa es como la idea. Y claro, cuando está en un contexto compacto, los ceros de una derivada son una cantidad finita. Esa es como un poco la idea de dónde sale esta finitud. ¿Ya? Entonces vamos a darle nombre. Entonces, si yo tengo f de x en y holomorfa, tomo un punto de x. Entonces, definición. 1. Si la multiplicidad de P en F es mayor o igual a 2, entonces P es un punto de ramificación de F. Y segundo, la imagen de un punto de ramificación
es un valor de ramificación de f. Entonces, en este lenguaje, cuando yo tengo una función holomorfa entre superficies de Riemann compactas, los puntos, la cantidad de puntos de ramificación es una cantidad finita. Y bueno, si tengo finitas, entonces sus imágenes son los valores de ramificación y también tengo una cantidad finita, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, esto me gusta a mí mucho. Siempre cuando miro funciones holomorfas, yo las coloco así, ¿sí? En vez de colocarlas así, yo las suelo colocar para abajo. ¿Por qué? Bueno, por razones que ya les voy a explicar un poco más adelante, que cuando uno tiene una función holomorfa, en cierto sentido, la segunda es como más chica que la primera. Entonces, más chico que uno coloca como abajo. Lo más grande está arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que definir una tercera cosa, que es el grado. El grado de f. Entonces, ¿qué es el grado? Es esto. Tómense un punto abajo. Miren todas las preimágenes de ese punto. Me tomé un punto abajo. Miro todas las preimágenes aquí arriba. Esto no tiene por qué ser biyectivo, así que pueden haber varias preimágenes. Entonces tomo todas las preimágenes y voy sumando sobre las preimágenes. Y sumo la multiplicidad. Esto es el grado de la función. Entonces, ¿cómo calculo el grado? Me paro en un punto acá, el que ustedes quieran, un punto Q abajo. Le miran todas las preimágenes. P1, P2, P3, P4. Y para cada una de estas preimágenes significa que estos 4 puntos van a parar acá. Entonces, para cada una de esas 4 preimágenes, ustedes les suman, van sumando la multiplicidad de ahí, que es lo que está escrito acá. Eso que está ahí, ese número, es lo que se llama el grado de la función, ¿sí? Entonces, por supuesto que aquí hay muchas cosas que probar, ¿no? Porque pareciese que el grado depende de la elección del punto de abajo, ¿sí? Bueno, uno puede chequear de que esto no depende del punto, depende solamente de la función. O sea, si yo tomo otro punto acá, le miro todas sus preimágenes, que no tienen por qué ser 4, podrían ser más, pero hago la suma de la multiplicidad en cada una de ellas, ese número es constante. Y ese es que se llama el grado de la función, ¿sí? Pero ahí ¿el Q es arbitrario o...? Tú eliges un Q abajo, le miras la preimagen y vas sumando sobre la multiplicidad de todos los puntos de la preimagen. Entonces, ¿el grado de f depende del punto Q escogido? Eso decía, no. Eso es, que uno puede demostrar de que no depende del punto Q. Okay. El punto Q lo necesitamos para hacer el cálculo, pero no depende. Okay. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué significa esto del grado? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una función de x en y le vamos a colocar que esta cosa tiene grado 2. Bueno, más fácil, grado 1. Partamos con grado 1. ¿Qué significa que tenga grado 1? Entonces, bueno, aquí no lo dije, pero, sí, aquí está. Esta n que está aquí es un número natural, de 1 en adelante. 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que tenga grado 1? Entonces, me paro en un punto acá. ¿Qué significa que esta función tenga grado 1? Me paro en un punto aquí abajo, un punto Q. Miro todas las preimágenes. No sé cuántas hay. Bueno, entonces supongamos que tiene una preimagen P1, una preimagen P2, hasta una preimagen P sub n. Un montón de preimágenes. Entonces, yo el grado significa, calculo la multiplicidad en P1, la multiplicidad en P2, y voy sumando. Y que tenga grado 1 significa que la suma de todas esas multiplicidades me da 1. Pero cada sumando es mayor o igual que 1. Así que ¿cuántas preimágenes hay? Una. O sea, que el grado sea 1 quiere decir de que 1 es igual a la multiplicidad en P1 más la multiplicidad en P sub n
O sea, tengo n sumando, y cada sumando es mayor o igual a 1. Entonces eso me obliga a que hay un sumando, o sea, el punto abajo tiene una única preimagen, y la multiplicidad de esa preimagen tiene que ser 1. Así que grado 1 significa que arriba de cada punto hay un único arriba. Lo voy a escribir eso, lo voy a borrar acá. Eso quiere decir de que, dado Q, tengo una única preimagen acá. Existe un único P tal que f de P vale Q. Y eso me parece que dice que es una biyección, ¿o no? ¿Que no? Porque, claro, estoy diciendo, bueno, estas cosas siempre pensamos que son sobreyectivas, ¿sí? Entonces hay que probar inyectividad. Entonces si yo tengo dos puntos distintos y tienen la misma imagen, significa que esos dos puntos ambos son preimágenes de Q. Y ya probamos que tienen una única preimagen, así que tienen que ser el mismo punto. Entonces lo que estoy diciendo es que una función de grado 1 es biyectiva y es un isomorfismo. Eso habría que probarlo, ¿no? O sea, grado 1 quiere decir que es biyectiva, ¿sí? Pero uno puede chequear de que decir grado 1 es lo mismo que decir que f es un isomorfismo. ¿Sí? O sea, una función holomorfa de grado 1 es lo mismo que isomorfismo. Biyección, entonces lo único que había que chequear es que hay una inversa holomorfa. Eso se puede hacer, porque estamos en análisis complejo. En general funciona. Veamos otro ejemplo, grado 2. Ya vamos a hacer más ejemplos concretos. Ejemplo, ¿qué significa que una función tenga grado 2? Entonces la misma historia, tengo una x, tengo esta f a una y yo sé que tiene grado 2. Entonces, me paro en un puntito aquí, veo cuántas preimágenes hay. De nuevo, no sé cuántas hay, así que le voy a suponer que tiene n. Y que tiene grado 2 significa que 2 es igual a la multiplicidad de P1 hasta la multiplicidad de P sub n de f. ¿Cierto? Y cada sumando es mayor o igual a 1. Entonces, ¿cómo tendrían que ser para que la suma de todo eso fuesen 2? A lo más dos puntos. Pero en verdad hay solamente dos combinaciones. De que el punto Q tenga dos preimágenes, cada una de ellas con multiplicidad 1. O que tenga una preimagen con multiplicidad 2. ¿Cierto? Así que hay dos situaciones que pueden darse. Que este punto tenga una única preimagen con multiplicidad 2, o que el punto acá, otro punto, tenga dos preimágenes, cada una con multiplicidad 1. ¿Sí? Pero entonces vamos a hacer un monito. ¿Cuál sería el monito? Este es el monito. Así luce esto. A ver, entendamos este mono. ¿Qué significa esto? Me paro en un punto abajo, subo para ver cuáles son sus preimágenes, corté en 2. Entonces ese punto tiene dos preimágenes, cada una con multiplicidad 1. Y hay unos puntitos muy especiales, por ejemplo, ese, que cuando yo subo por la preimagen, me quedó un solo punto. Esto tenía multiplicidad 1 y este tenía multiplicidad 2. ¿Qué significa que tenga multiplicidad 2? Entonces, la definición, acá está. Multiplicidad 2 significa que cerca de este puntito, cerca de este punto y cerca de este punto, esto luce como z va a z cuadrado. Y claro, entonces, esto ya tienen aquí la imaginación. Cuando ustedes piensan en la función que toma z va a z cuadrado y piensan qué le hace el círculo unitario, como que lo enrolla por la mitad, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen la función, por ejemplo, z va a z al cubo, entonces, y lo miran en el círculo unitario, es como que un tercio de círculo, cuando lo elevo al cubo,
como que se enrolla y me da el círculo completo, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que hace, ¿no? Porque esto, si lo miran en coordenadas polares, esto es en el círculo, esto es R por E a la I teta, ¿no? En coordenadas polares. Entonces cuando lo elevan al cubo, es R cubo E a la, bueno, círculo unitario, así que, bueno, no importa, 3 I teta. Entonces el ángulo que era aquí se llamaba teta, cuando lo elevan al cubo se triplicó. Entonces por eso ese tercio de círculo se convierte en un círculo completo. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo con esta, es que estas tres ramas, esa y esa, se pegaron en una única rama. Por eso se llaman puntos de ramificación. O sea, pegan ramas. Entonces, y aquí está el mono, digamos. Aquí, si ustedes quieren, es como que hizo algo así, ¿no? Como que todo eso, cuando lo elevo al cuadrado, baja, o sea, la parte de arriba del círculo, hay dos ramas. Esa rama con esa rama, cuando bajan, van al círculo completo, entonces lo pegó. Dos ramas. Aquí lo hice con tres que se ve mejor, digamos. ¿Se fijan? Entonces a veces le llaman puntos rama, valores rama, yo le llamo valor. Arriba se llaman puntos de ramificación y abajo se llaman valores de ramificación. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo una función holomorfa de grado 2, la situación es así. ¿Sí? Entonces, estos puntos malos, que son los puntos de ramificación, hay una cantidad finita. Entonces, en general, un punto de abajo tiene dos preimágenes con multiplicidad 1. ¿Sí? Claro, y multiplicidad 1 aquí se ve clarito, digamos, como que no hago nada. Como que tengo una copia de ahí abajo. Está media torcida, pero entonces esa cosa que iba arriba, abajo simplemente se ve así. Entonces, como que no hago nada, en el fondo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. A ver. Entonces veamos, por ejemplo, la función que va de la esfera, en la esfera, que z me lo manda a 1 partido por z. Y bueno, tengo que decir a dónde va el infinito, ¿cierto? Siempre pensamos que 1 partido por infinito es 0 y 1 partido por 0 infinito. ¿Sí? Entonces aquí el infinito va a parar al 0, ¿no? Y el 0 va a parar al infinito. ¿Cierto? Eso entendemos cuando escribo z va 1 partido por z. ¿Sí? Esto se tiene que subentender lo que está en rojo. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿cuál será el grado de esta función? Ya, pues entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿dónde está la filosofía acá del grado? La borré, pero en el fondo, acá está. Aquí está el grado. Entonces, elijo un punto abajo, me miro sus preimágenes, sumo la multiplicidad de arriba. Entonces, bueno, aquí la escribí, tomamos para seguir ser coherente. Entonces tengo aquí mi esfera, tengo aquí mi función f, aquí tengo mi esfera. Entonces, esto es un mono, digamos, que uno hace para uno orientarse. Entonces, aquí está la esfera de Riemann. Lo hago así para hacer un dibujo. Tomo un punto, el que ustedes quieran. A ver qué punto podemos tomar. Cualquiera. El 3. Ya. ¿Cuántas preimágenes tiene el 3? Bueno, hay que preimágenes, o sea, hay que buscar los números complejos que vayan a parar al 3. Entonces, me parece que hay una nomás, ¿no? El 1/3. Única preimagen. Así que arriba del 3 tengo solamente una preimagen que es el 1/3. Entonces tenemos que calcular, entonces como tengo una única preimagen, el grado de la función f simplemente en este caso es la multiplicidad de la función en 1/3. ¿Cierto? Eso hay que hacer.
Bueno, pero tú elegiste 3, pero alguien pudo haber elegido, no sé, infinito, por ejemplo. ¿Cuántas preimágenes tiene el infinito? Parece que solamente el 0. ¿Sí o no? Solamente está el 0 arriba. Ya. Y... A ver, pero entonces uno rápidamente puede observar, a ver, ustedes observan, de que todo punto tiene una única preimagen. ¿Sí o no? Porque, ¿y el 0? ¿Cuál es la preimagen del 0? El infinito. ¿Se fijan? O sea, los jodidos, que son el 0 y el infinito, cada uno tiene una única preimagen, y cualquier otra cosa va a ser el inverso, multiplicativo, ¿cierto? Entonces esto me dice de que no tenemos mucho que calcular. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí si calculo el grado con el 1/3, me tiene que dar lo mismo que calculándolo con el infinito, o con el 0, o con cualquier cosa. ¿Se fijan? Entonces, si el grado no fuese 1, significaría que tendría infinitos puntos arriba de multiplicidad mayor que 2, mayor o igual que 2. ¿Se fijan? Entonces aquí no hay nada que hacer, el grado de 1. ¿Sí? Pero bueno, si quieren convencerse más aún, tendrían que calcular la expresión local de la función. A ver, hagámoslo, ya. O podríamos decir que si la función es biyectiva, entonces el grado va a ser 1. Sí, sí, exactamente. Entonces, si uno quiere convencerse así más aún, la función, por ejemplo, tomemos la de 1/3 con 3. El 1/3 por la función va al 3, ¿cierto? Carta local en la esfera a ambos lados. Entonces, las cartas de la esfera son la identidad o 1 partido por z. Como tengo 1/3 y 3, puedo tomar en ambas partes la identidad. Entonces, tomo la identidad. Si hago eso, ¿cuál sería la expresión local? Sería S para arriba la identidad, para acá sería 1 partido por S, para abajo la identidad sería esa. Que no es la expresión normalizada que uno quiere, ¿cierto? Porque el teorema decía que existen cartas locales para que yo la pueda ver, no significa que cualquier elección me sirva. Bueno, pero aquí en vez de tomar la identidad, no voy a tomar esa, sino que voy a tomar la otra. Y entonces aquí, identidad, invertir, S. ¿Se fijan? Expresión local S va a S, o sea, multiplicidad 1. La multiplicidad en el punto 1/3 de la función es 1 y ya está. O sea, la función tenía grado 1. ¿Sí? Ya, veamos otro ejemplo. Algo que no tenga multiplicidad 1. Entonces, a ver otro ejemplo. Entonces vamos a tomar de la esfera a la esfera la función que z va a z a la c. ¿Sí? ¿Por qué tengo que caer en muchos ejemplos de la esfera? Porque la gracia de la esfera es que podemos hacer cálculos súper explícitos. Porque la esfera son los números complejos con un bicho aparte, y ese bicho aparte funciona siempre como el infinito. O sea, 5 más ese bicho es ese bicho. ¿Se fijan? Podemos manipularlo bien. Si estoy en otra superficie de arriba es un poquito más complicado, pero ya vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, esta. Entonces, vamos a llamarle F, como siempre. Entonces aquí tengo la esfera, aquí tengo F, aquí tengo la esfera, y esto es Z va a Z a la 6. Entonces me paro abajo y elijo un punto, y veo cuántas preimágenes tiene. Entonces, por ejemplo, yo podría elegir el 0. ¿Cuántas preimágenes tiene el 0? El 0 tiene solamente una única preimagen, que es el 0. ¿Fijan? O sea, arriba del 0 solo está el 0. Pero también podría tomarme, por ejemplo, abajo el 1. ¿Y cuáles son las preimágenes del 1? Ahora hay 6 preimágenes. Las raíces sectas de la unidad. Está el 1, una raíz secta, la raíz secta al cuadrado, raíz secta al cubo, raíz secta a la cuarta, raíz secta, todas las raíces sectas de la unidad. ¿Se fijan? Entonces,
Si quiero calcular la multiplicidad, lo puedo hacer con este, lo puedo hacer con este. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería más fácil? A ver, la intuición, ¿qué dice? ¿Cuánto debería ser la multiplicidad de esta cosa? La función es z va a z a la 6. Así que la intuición dice que esto tiene grado 6. Entonces, si nos creemos que es grado 6, entonces significa que ¿cuánto debería ser esta multiplicidad? 6. Y aquí cada una de ellas tendría que tener multiplicidad 1. Y eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces esta tiene grado 6. Y aquí tengo este punto, es un punto de ramificación, porque ahí la multiplicidad es 6. O sea, aquí, localmente aquí, esto luce como z va a z a la 6. Entonces, si queremos hacer un bonito como este, sería algo así. Lo normal es que el punto de abajo, cuando digo lo normal, quiero decir todos los puntos salvo una cantidad finita. Lo normal es que un punto de abajo tenga 6 preimágenes, todas con multiplicidad 1. Entonces lo normal es que sea un mono así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo normal. Que cada punto abajo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 preimágenes. Y los puntos malos son los puntos así, como esto, donde todas estas ramas colapsan en un único punto. Y ahí tengo un punto de multiplicidad 6, o sea, luce como pegar 6 ramas para bajar. Esa es como la idea. ¿Ya? ¿Estamos en el tiempo? ¿Estamos en el tiempo? Ya, Sí. ok. ¿Cómo está aquí entonces? Bueno, les pedimos por favor un aplauso para Sebastián. ¿Sí? Gracias. Continuamos el día de mañana, a las 8 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias, Sebastián, te agradecemos mucho. Ah, bueno, Gracias, chicos. ya. Justo que hay un momento para parar.